El polvo del camino se levantaba como fantasmas bajo el sol implacable de Texas. Era el verano de 1867, y el sheriff Thomas Mackenzie sostenía entre sus manos temblorosas un cartel de "Se busca", tan gastado que las letras apenas se distinguían. $50 de recompensa. Un hombre sin rostro. El Coyote. 3 semanas atrás, ese hombre había robado el banco de Redemption Creek, dejando 2 guardias muertos y un rastro de sangre que aún manchaba las pesadillas del pueblo. Thomas había jurado sobre la tumba de su esposa que traería justicia, pero mientras cabalgaba por ese desierto infinito, con la cantimplora casi vacía y el rifle pesando más que su conciencia, comenzó a preguntarse si no estaba persiguiendo a un simple ladrón, sino a la propia muerte. Las historias que escuchaba en cada pueblo eran cada vez más oscuras. Un hombre que podía disparar antes de que viera su sombra, que había dejado un cementerio de Rangers y cazarrecompensas a su paso. Algunos decían que no era humano, que había hecho un pacto con el diablo en las llanuras de Abilene. Thomas escupió al suelo, tratando de ahuyentar el miedo que le mordía las entrañas. Él no creía en cuentos de viejas, hasta que encontró el primer cuerpo. Era Jake Morrison, el mejor rastreador de San Antonio, con un agujero perfecto entre los ojos y una sonrisa congelada de terror absoluto. Junto a él, grabado en una roca con pólvora quemada, había un mensaje que heló la sangre del sheriff. Deja de buscarme, Loman, o serás el siguiente en la lista. Thomas supo en ese momento que no estaba cazando a un simple forajido. Estaba siguiendo las huellas del pistolero más letal que el viejo oeste había conocido jamás. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, acompáñame en este viaje al corazón del viejo oeste, donde la justicia y la venganza se confunden bajo el sol despiadado de Texas. ¡Adelante! Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Me encanta saber que hay personas de todo el mundo compartiendo estos relatos. Ahora quédate hasta el final, porque lo que descubrirá el sheriff Thomas Mackenzie cambiará todo lo que creía saber sobre héroes y villanos. Thomas Mackenzie no había dormido en 2 días. Las ojeras bajo sus ojos grises contaban la historia de un hombre perseguido no solo por un criminal, sino por sus propios demonios. Cada vez que cerraba los párpados, veía el rostro de su esposa Catherine, muerta hace apenas 1 año por la fiebre tifoidea, rogándole que dejara la placa y buscara paz. Pero la paz era un lujo que los hombres como Thomas no podían permitirse. En el pueblo de Dry Gulch, una cantina polvorienta le dio la siguiente pista. El cantinero, un hombre tuerto llamado Samuel, le contó entre susurros y miradas nerviosas que el coyote había pasado por allí hacía 3 días. Llegó al anochecer, dijo Samuel, limpiando un vaso que nunca quedaría limpio. Pidió whisky, pagó con monedas de oro y se fue sin decir palabra. Pero sus ojos, sheriff, tenían la mirada de alguien que ha visto el infierno y le pareció un lugar cómodo. Thomas apretó los puños. ¿Hacia dónde fue? El cantinero señaló hacia el oeste, donde las montañas se recortaban contra el cielo como dientes rotos. Hacia el Cañón del Diablo. Nadie que haya entrado allí buscando a El Coyote ha regresado para contarle. Esa noche, mientras preparaba su campamento bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Thomas revisó su arsenal. Un Winchester del 66, 2 Colt 45, un cuchillo Bowie y suficientes balas como para iniciar una pequeña guerra. Pero en el fondo, sabía que las armas no serían suficientes contra un hombre que parecía más leyenda que realidad. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes que le recordaban a figuras humanas. Fue entonces cuando escuchó el sonido. El clic inconfundible de un martillo siendo amartillado. Se quedó paralizado, su mano moviéndose lentamente hacia su Colt. Una voz surgió de la oscuridad, profunda y burlona. No lo hagas, sheriff, a menos que quieras que tu cerebro decore esas rocas. Thomas giró lentamente la cabeza. Allí, a apenas 3 metros, estaba él.
el coyote. Pero lo que vio le robó el aliento. El hombre frente a él no era un monstruo, sino alguien que conocía muy bien. Alguien que creía muerto hacía 5 años en la guerra civil. Era su hermano menor, Daniel Mackenzie, el fantasma que Thomas había llorado, el muchacho que partió a la guerra con ojos inocentes y nunca regresó. Pero el hombre que tenía delante ya no era ese chico. Sus ojos azules, antes llenos de vida, ahora eran pozos vacíos. Una cicatriz le cruzaba el rostro desde la sien hasta la mandíbula. Su ropa estaba cubierta de polvo del camino y manchas oscuras que Thomas prefería no identificar. Las pistolas en sus caderas parecían extensiones de sus manos, gastadas por el uso constante. ¿Daniel? La palabra salió de la boca de Thomas como un lamento. ¿Cómo? Te dijeron que habías muerto en Shiloh. Vi la carta. Vi tu nombre en la lista de caídos. Una sonrisa amarga torció los labios de Daniel. Morí en Shiloh, hermano. El Danny que conociste se quedó enterrado en ese campo de batalla junto con otros 10,000 hombres. Lo que regresó fue algo diferente. Thomas sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué robar? ¿Por qué matar? Podías haber vuelto a casa. Podíamos haber... ¿Vuelto a casa? La risa de Daniel fue como vidrio rompiéndose. ¿A qué? ¿A cultivar tierra que no daba cosecha? ¿A pretender que no había visto a mis amigos desangrarse en mis brazos? La guerra me enseñó algo, Thomas. En este mundo solo hay depredadores y presas. Decidí cuál quería ser. El rifle seguía apuntando al pecho de Thomas, pero el sheriff vio algo en los ojos de su hermano. Un destello de la persona que solía ser. Una chispa de humanidad enterrada bajo capas de violencia y trauma. No tienes que seguir este camino, Danny. Aún hay tiempo. Podemos... ¿Qué? ¿Entregarme? ¿Dejar que me cuelguen en la plaza del pueblo como un perro rabioso? Daniel escupió en el suelo. Los hombres que maté en Redemption Creek eran los mismos bastardos que violaron y asesinaron a una familia de colonos el mes pasado. Nadie los buscó. Nadie los juzgó. Yo lo hice. La revelación golpeó a Thomas como un puñetazo. Había escuchado rumores sobre esos asesinatos, casos sin resolver, injusticias que su placa no podía tocar. Entonces déjame ayudarte, suplicó Thomas, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Podemos hacer esto de la manera correcta. Puedo testificar, puedo. No hay manera correcta, hermano. Solo está mi manera. Daniel bajó el rifle lentamente. Te voy a dar una oportunidad porque compartimos sangre. Regresa a tu pueblo. Olvida que me viste. Vive tu vida. Porque si me sigues más allá de este punto, no habrá vuelta atrás. Thomas se puso de pie, sus piernas temblando, pero su determinación intacta. No puedo hacer eso. Juré hacer cumplir la ley. Entonces morirás por esa ley. Daniel se dio vuelta para marcharse, su silueta desapareciendo en las sombras como el espectro que era. Thomas sabía que tenía que tomar la decisión más difícil de su vida: perseguir a su hermano y posiblemente matarlo, o dejar que la justicia se escapara entre sus dedos como arena. Mientras el fuego se apagaba lentamente, el sheriff Thomas Mackenzie entendió que algunas cacerías cambian al cazador para siempre. Al amanecer, Thomas montó su caballo y continuó hacia el Cañón del Diablo. No por la ley, no por la recompensa, sino porque amaba a su hermano lo suficiente como para salvarlo o detenerlo, incluso si eso significaba su propia destrucción. El terreno se volvía cada vez más traicionero. Rocas afiladas sobresalían como cuchillos del suelo árido, y el viento aullaba entre las formaciones rocosas como almas en pena. Thomas encontró rastros del paso de Daniel, una fogata reciente, huellas de botas dirigiéndose hacia el corazón del cañón, y algo más perturbador: tumbas. 5 cruces de madera marcaban el camino, cada una con un nombre tallado toscamente. Thomas reconoció los nombres. Todos eran cazarrecompensas, hombres sin escrúpulos que mataban por dinero. Su hermano había dejado un cementerio de advertencia. En un desfiladero estrecho, Thomas desmontó y continuó a pie,
El silencio era absoluto, opresivo. Cada paso que daba resonaba como un tambor de guerra. De repente, una voz lo detuvo. «Eres persistente, te lo reconozco». Daniel estaba de pie en una cornisa sobre él, el sol a su espalda convirtiéndolo en una silueta oscura. «Tuve buenos maestros», respondió Thomas, la mano cerca de su Colt, pero sin tocarla. «¿Recuerdas cuando éramos niños y jugábamos a ser pistoleros en el granero? Tú siempre ganabas». «Esos eran juegos, Thomas. Esto es real». Daniel saltó de la cornisa con una agilidad felina, aterrizando a 10 metros de su hermano. «Sé por qué estás aquí. Crees que puedes redimirme, salvar mi alma o alguna tontería así. Pero mi alma se vendió hace mucho tiempo». Thomas dio un paso adelante. «No lo creo. Vi tus ojos anoche. Aún hay algo del Danny que conocí. El chico que lloraba cuando teníamos que sacrificar un cordero. El que me defendía de los abusones en la escuela. Ese niño murió el día que vi a mi capitán volarle la cabeza a un soldado confederado de 15 años que lloraba por su madre», dijo Daniel, su voz quebrándose. «Murió cuando me di cuenta de que no hay diferencia entre la guerra y la paz, solo en cómo llamamos al asesinato». «Entonces déjame mostrarte que sí la hay», suplicó Thomas. «Ven conmigo. Testificaré sobre esos hombres en Redemption Creek. La verdad saldrá a la luz. Aún hay esperanza». Por un momento, Thomas creyó ver lágrimas en los ojos de su hermano. Daniel bajó la mirada hacia sus manos, esas manos que habían tomado tantas vidas. «La esperanza es un lujo para hombres mejores que yo, hermano». Antes de que Thomas pudiera responder, el sonido de cascos múltiples resonó en el cañón. Una docena de hombres armados aparecieron rodeándolos, liderados por un hombre corpulento con una estrella de Marshall en el pecho. Era Clayton Brooks, un cazarrecompensas sin piedad que Thomas conocía de reputación. «Bueno, dijo Brooks con una sonrisa cruel. «El famoso coyote y el tonto sheriff que vino a buscarlo. 2 pájaros de un tiro». Thomas comprendió inmediatamente la situación. Brooks no estaba allí para arrestar a Daniel. Estaba allí para matarlos a ambos y reclamar la recompensa. Los hombres de Brooks comenzaron a rodearlos, formando un círculo mortal. Daniel miró a Thomas y por primera vez en días sonrió con genuina calidez. «¿Recuerdas el granero, hermano?». Thomas asintió comprendiendo. Espalda con espalda. En un movimiento fluido, los hermanos Mackenzie se colocaron espalda con espalda, sus manos moviéndose hacia sus armas. Los siguientes 30 segundos fueron un infierno de pólvora y plomo. Daniel se movía como un espíritu vengativo, sus Colts escupiendo muerte con precisión quirúrgica. Thomas, aunque no tan rápido, disparaba con la determinación de un hombre que protegía a su familia. 5 hombres cayeron antes de que pudieran apretar el gatillo. Brooks y sus hombres restantes se dispersaron buscando cobertura. «¡Aún tienes buena puntería, viejo!», gritó Daniel mientras recargaba con movimientos que parecían un baile ensayado 1000 veces. «Tú tampoco estás tan oxidado», respondió Thomas, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era como si los años se hubieran borrado y volvieran a ser 2 hermanos contra el mundo. Pero la realidad los alcanzó cuando una bala rozó el hombro de Thomas, haciéndolo tambalearse. Daniel lo sostuvo, arrastrándolo detrás de una roca grande. «¿Estás herido?», dijo Daniel, examinando la herida con preocupación genuina. «No es nada», mintió Thomas, apretando los dientes contra el dolor. «Escúchame, Danny. No podemos ganar esto. Son demasiados». «No tenemos que ganarlos a todos», dijo Daniel, sus ojos brillando con un plan. «Solo al líder». Antes de que Thomas pudiera detenerlo, Daniel se puso de pie y gritó: «Brooks, tú y yo, mano a mano, o eres tan cobarde que necesitas a tus perros para hacer tu trabajo sucio». El silencio cayó sobre el cañón. Luego, la voz de Brooks resonó: «Acepto, coyote, pero cuando te mate, tu hermano también cae». Daniel miró a Thomas con una expresión que mezclaba determinación y despedida.
Si no salgo de esta, Thomas, quiero que sepas que lamento todo el dolor que causé. A nuestra familia, a mamá antes de que muriera, a Catherine, que siempre fue buena conmigo. No hables así, susurró Thomas, pero sabía lo que su hermano estaba haciendo. Se estaba sacrificando. Daniel caminó hacia el centro del claro, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Brooks emergió del otro lado, un hombre del doble del tamaño de Daniel, con manos como jamones y una Remington del 44 en su cinturón. «Tienes agallas, muchacho», dijo Brooks escupiendo tabaco. «Lástima que terminen regadas por el suelo». El viento se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar. El mundo entero pareció contener el aliento. Ambos hombres se miraron a los ojos, manos suspendidas sobre sus pistolas. Thomas observaba impotente, su propia arma inútil ante el código del duelo que se desarrollaba ante él. El movimiento fue tan rápido que pareció un borrón. Brooks fue rápido, increíblemente rápido para un hombre de su tamaño. Pero Daniel fue más rápido. El disparo de Daniel resonó primero, un milisegundo antes que el de Brooks. La bala de Daniel encontró su marca en el corazón del Marshal. Brooks cayó de rodillas, sorpresa congelada en su rostro, antes de desplomarse hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Pero Daniel también cayó. La bala de Brooks, disparada en su último aliento, había encontrado su objetivo en el abdomen de Daniel. Los hombres de Brooks, viendo a su líder muerto y enfrentando al legendario coyote, huyeron dejando una estela de polvo. Thomas corrió hacia su hermano, cayendo de rodillas junto a él. La sangre se extendía por la camisa de Daniel como una flor oscura. «Danny, no, no, no». Thomas presionó sus manos contra la herida, tratando desesperadamente de detener el sangrado. Daniel tosió, sangre manchando sus labios. «Supongo que el granero finalmente me alcanzó, ¿eh?» «Cállate, te vas a poner bien. Voy a llevarte a un médico. Vas a...» «Thomas». La voz de Daniel era apenas un susurro. «Los dos sabemos cómo termina esto». Las lágrimas corrían libremente por el rostro curtido de Tomás. «No puedes dejarme otra vez. No puedo perderte dos veces». «No me perdiste en Shiloh, hermano. Me perdí yo mismo. Pero hoy luché junto a ti como los hermanos que solíamos ser. Eso vale más que todos los años desperdiciados». Daniel levantó una mano temblorosa y Tomás la tomó, apretándola con fuerza. «Prométeme algo», dijo Daniel, sus ojos comenzando a perder el enfoque. «Cuando cuentes esta historia, y sé que lo harás, no me hagas un héroe, pero tampoco un monstruo, solo un hombre que perdió su camino y encontró el final que merecía». «Eras mi hermano», sollozó Thomas. «Siempre serás mi héroe». Una sonrisa de paz cruzó el rostro de Daniel. «Saluda a Catherine de mi parte. Dile que lamento no haber estado allí para despedirme». Con un último suspiro, que sonó como un susurro de alivio, Daniel Mackenzie, conocido como el Coyote, el pistolero más temido del viejo oeste, cerró los ojos por última vez en los brazos de su hermano. Thomas Mackenzie enterró a su hermano en lo alto del Cañón del Diablo, donde el viento soplaba libre y el cielo se extendía infinito. No colocó una cruz con el nombre del Coyote, sino una simple lápida de madera que decía: Daniel Mackenzie, hermano, soldado, hombre perdido, finalmente encontrado. 1841-1867. Se quedó allí durante horas, hablándole a la tumba sobre los viejos tiempos, sobre sus padres, sobre Catherine, sobre todo lo que habían perdido y lo que nunca podrían recuperar. Cuando finalmente regresó al pueblo de Redemption Creek, Thomas llevaba consigo no el cuerpo de un forajido para reclamar la recompensa, sino una historia que cambiaría cómo veía su placa, la ley y la justicia. Le contó al alcalde y a los ciudadanos la verdad sobre los hombres que Daniel había matado, sobre sus crímenes ocultos.
Investigó, desenterró pruebas y con el tiempo limpió el nombre de su hermano de algunos de sus crímenes, aunque no de todos. Ay, no todos los monstruos usan máscaras, y no todos los forajidos son villanos. Algunos son solo hombres rotos, tratando de encontrar redención en un mundo que no ofrece segundas oportunidades. Thomas Mackenzie sirvió como sheriff durante 20 años más. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo hijos propios. Pero cada año, en el aniversario de la muerte de Daniel, cabalgaba hasta el cañón del diablo y pasaba el día junto a la tumba de su hermano, contándole sobre el pueblo, sobre los cambios que había visto, sobre cómo el viejo oeste lentamente se desvanecía, dando paso a una nueva era. En su lecho de muerte en 1889, con 58 años, Thomas Mackenzie sostenía dos cosas: la placa de sheriff que había llevado con orgullo durante décadas y el cartel de Se busca de El Coyote, ahora amarillento y frágil por el tiempo. Sus últimas palabras fueron: «Ya voy, Danny. Espero que hayas encontrado la paz que te negó este mundo». Lo enterraron junto a Catherine, pero dejaron instrucciones específicas de que, en su lápida, además de su nombre y sus años de servicio, se grabaran estas palabras: «Amó a su familia hasta el final. Algunas batallas no se ganan con balas, sino con corazones que se niegan a rendirse». Esta historia del sheriff Thomas Mackenzie y su hermano Daniel nos recuerda que la vida rara vez es blanco o negro. En el gris, en ese espacio entre la ley y la justicia, entre el bien y el mal, es donde vivimos nuestras vidas más auténticas. Cada uno de nosotros lleva cicatrices invisibles de batallas que otros no pueden ver. Algunos las llevamos mejor que otros. Algunos, como Daniel, son consumidos por ellas. Pero siempre, siempre, hay alguien que se niega a rendirse con nosotros. Alguien que nos ama incluso cuando no nos amamos a nosotros mismos. ¿Quién es esa persona en tu vida? ¿Y para quién eres tú esa persona? La historia del viejo oeste terminó hace más de un siglo, pero las lecciones permanecen. La familia es más fuerte que la ley. El amor es más poderoso que la venganza, y la redención siempre es posible, incluso en el último aliento. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, te invito a compartirla. Dale like, suscríbete al canal y sobre todo, cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre la justicia y la familia? ¿Qué camino tomaría tu corazón? Hasta la próxima historia, amigos. Que cabalguen seguros por sus propios caminos y que nunca olviden de dónde vienen ni a quienes aman. El viejo oeste nos enseñó que los verdaderos héroes no siempre llevan placa y que a veces el acto más valiente es simplemente negarse a soltar la mano de quien amamos, incluso cuando todo el mundo nos dice que lo hagamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima aventura del viejo oeste.